Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo integrado por Alex, por Paola y por su servidor Maxim. El día de hoy tenemos un poco sobre la teoría de los grafos y unas especificaciones sobre los tipos de grafos. Para empezar, ¿qué es un grafo? Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices o nodos y una selección de pares de vértices llamados aristas que pueden tener o no direcciones. Pueden ser orientados o no. Típicamente, un grafo se representa mediante una serie de puntos, que pueden ser los vértices o los nodos, conectado por las líneas con dirección o no, llamadas aristas. ¿Para qué se ocupan los grafos? La teoría de un grafo es un campo de las matemáticas cuyo desarrollo está motivado por sus aplicaciones. Su origen viene para utilizar la resolución de juegos matemáticos y estudio de circuitos eléctricos. Estos pueden usarse para analizar situaciones en las que intervengan un conjunto de elementos en el que varios pares de ellos estén relacionados según una misma propiedad. Estos pueden ser como red de carreteras, una red social, circuitos eléctricos, red de comunicación, entre otros. Puente de Königsberg. Actualmente Kaliningrado, Rusia, era una ciudad de Prusia del siglo XVIII. Esta ciudad es atravesada por el río Bregel, el cual se bifurca para rodear con sus brazos a la isla Kenipov, dividiendo el terreno en cuatro regiones distintas, las que entonces estaban unidas mediante 7 puentes llamados Puentes del Herrero, Puentes Conector, Puente Verde, Puente del Mercado, Puente de Madera, Puente Alto y Puente de la Mira. El problema fue formulando en el siglo XVIII y consistía en encontrar un recorrido para cruzar a pie toda la ciudad, pasando solo una vez cada uno de los puentes y regresando al mismo punto de inicio. Aquí, como vemos, es una representación gráfica del problema que se planteó en esa época. Aquí, como vemos, esta es una representación de un grafo simple, en donde un nodo está conectado a una arista, el cual las aristas van conectando de nodo en nodo. Aquí tenemos cuando un grafo simple es conexo o no es conexo. Un grafo conexo es aquel que está conectado cada uno de sus vértices o nodos sin tener que ir de varios puntos. Y un grafo no conexo es aquel que va de un nodo a otro, pero no están conectados todos de los nodos que estamos viendo en el grafo. Aquí tenemos la especificación de que aquí no están conectados, están solamente estos tres y estos dos. Los grados ya entran en los grafos que van dirigidos, ya que estos se van a trabajar, por ejemplo, sobre el vértice D o el nodo D, que es este punto del medio. Tenemos los grados, bueno, el grado de entrada más bien, que son los nodos o vértices que van dirigidos hacia el punto sobre el que estamos trabajando. En este caso sería el A, el C y el F. El grado de salida vienen siendo el B y el E, que viene desde el punto D dirigido hacia el punto B y hacia el punto E, ya que son dos. Y el grado del nodo son el número de nodos menos 1. Así es como se calcula el grado del nodo del grafo con el que estamos trabajando. Tipos de grafos. Es grafo simple, como ya lo mencionamos, multigrafo,
pseudografo, grafo dirigido y multigrafo dirigido. Grafo simple. Aquí, como anteriormente lo he comentado, el grafo simple se caracteriza porque los nodos están unidos por aristas sin dirección y esas mismas aristas unen a los demás nodos. El multigrafo. Aquí un nodo está unido por dos aristas que son de ida y de regreso, aunque no necesitan tener dirección. El pseudógrafo es aquel que puede tener más de una arista para unir un par de vértices. En este caso no tenemos varios aristas, pero tenemos los llamados bucles. Aquí tenemos que van, estos sí tienen dirección, pero aquí tenemos la representación de lo que es un bucle. Un bucle es aquel que vuelve desde un nodo hacia ese mismo nodo. Quiere decir que parte de un nodo y su dirección regresa hacia ese mismo nodo, representando que se puede repetir. Esos son ocupados muchos para la programación, o los podemos ver como errores. Aquí tenemos la representación de una matriz sobre un grafo. Como mencioné anteriormente, un bucle es aquel que vuelve hacia ese mismo punto que son los vértices. Aquí tenemos los puntos o los nodos que estamos trabajando, que son del 1 al 4. Aquí, por ejemplo, representamos que el 1 es la dirección que se va a poner y el 0 es que no se pone ninguna arista. Aquí tenemos que del punto 1 parte hacia el punto 1, que como mencionaba es un bucle. Del punto 1 al 2 va dirigido desde el punto, no más bien del nodo 1 hacia el nodo 2. Aquí tenemos del 1 al 3, que quiere decir que va del nodo 1 al 3. Y un 0, que quiere decir que del nodo 1 al nodo 4 no hay ninguna arista. Tenemos del 2 al 4 solamente, que va desde el 2 hacia el 4. Ninguna otra arista va dirigida. Aquí del punto 3, que va hacia el 2 nada más, que tenemos el nodo 3 al nodo 2. Y del 4 que no tenemos ninguno. Tenemos puros ceros. Entonces esta no tiene ninguna arista dirigida hacia ningún otro nodo. Un grafo dirigido. Aquí en el grafo las aristas tendrán dirección. Eso quiere decir que se representa hacia el lado en donde va. Por ejemplo, aquí tenemos el caso en donde hay una arista con dos sentidos en el mismo lugar, en la misma arista. Esto quiere decir que puede ir de un nodo a otro y de regreso. ¿Cuál es la diferencia entre camino y circuito? Un camino parte de un nodo inicial y termina en otro nodo final, donde estos dos nodos no son el mismo, pueden recorrer diferentes nodos dentro del recorrido que vamos a estar trabajando. Y un circuito es aquel que parte de un nodo inicial y termina en ese mismo nodo. Multigrafo dirigido. En este grafo podemos encontrar más de una arista en un par de vértices. Por ejemplo, tenemos el caso de X que va hacia y Y que va hacia X. Esa es su dirección.
Esos eran caminos de los cuales van de un punto, bueno, más bien de un nodo inicial y terminan en un nodo final. Y ahora veremos un poco sobre los circuitos. Aquí tenemos el ejemplo del circuito Hamilton. Esta tiene que empezar en un nodo y pasa por cada uno de ellos y asimismo regresar hacia el mismo nodo, pasando por las aristas necesarias. De cual tenemos aquí la vértice inicial, que en este caso, para ejercerlo, pasamos de este nodo a este de aquí, de este nodo al de aquí, de este aquí, de este a cual, aquí, aquí, luego a este nodo y volvemos al nodo inicial, que sería el nodo final. Y todos esos pasaron por un solo nodo por una sola vez. Ejemplos. En el primer caso, hemos concluido que es un grafo simple, ya que no contiene bucles, no contiene dirección, pero contiene una sola arista entre vértices. En el siguiente caso, concluimos que es un pseudografo, ya que contiene bucles, no contiene dirección y contiene aristas entre los vértices. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado un poquito el video y suscríbanse para más contenido.